Hola, ¿qué tal, hermosas guerreras? ¿Cómo están? Dios les bendiga, espero que se encuentren muy, muy bien. Y bueno, hoy estamos aquí para la gloria de Dios con una transmisión más. Y el tema de hoy es cómo actuar cuando recibes un diagnóstico inesperado. El tema de hoy, la verdad, está con todo, está muy fuerte, pero espero que sea de gran bendición para ti. Etiqueta a alguien que sepas que está pasando por una situación difícil, compártelo. No sabemos a quién le puede ayudar. Si tú has recibido una diagnóstico inesperado, si ahorita estás pasando por un proceso de salud, tal vez hoy Dios pueda tocar tu corazón y te pueda hablar de una manera especial. Y bueno, quiero presentarte, no sé, ya yo creo que ya conoces a nuestro gran amigo Gabo, estuvo hace 8 días con nosotros dando su testimonio y hoy está con alguien especial. Así es que bienvenido, Gabo. Gracias, Dios te muchas, bendiga. muchas gracias, Paz. Ahorita me siento muy feliz de estar nuevamente con ustedes y ahorita tengo la gran bendición de estar aquí con mi madre, que pues como saben ella es la que pues, siempre está ahí orando por mí y al pendiente de mí. ¿Cómo te sientes, más de estar aquí? Hola hermanos, muy buenos días. Pues es un placer estar aquí con mi hijo, con mi pastora y que haya puesto esa mirada, ¿no? De que me haya invitado. La verdad es que me siento muy, muy feliz y estar aquí con mi hijo, pues mucho más. Que Dios les bendiga hermanos y pues espero que el testimonio que voy a dar sea de gran bendición para todos. Sí, claro. Amén, sí, sí, gracias, bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Quiero hacer un paréntesis. La verdad es que se había anunciado que iba a estar el ministerio de Oferi y Lalo. Ellos ahorita tuvieron una situación, estábamos en contacto, entonces rápido tuvimos que cambiar. Pedimos sus oraciones para nuestros hermanos Feri y Lalo. Estamos con ustedes, Dios me los bendiga, les Sí, mandamos un claro. abrazo enorme. La Sí, invitación sigue. Dios sabe por qué pasan las cosas. Creemos en un Dios de tiempos y de tiempos perfectos. sí, Así es. Y claro. gracias, hermanita Mari, por aceptar la invitación así No, gracias a de la usted, noche a la Paz, que haya mañana, más bien pensado en mí. de una hora a otra hora. Y gracias, Gabo, por estar Sí, aquí. Y esperamos también que sea de gran bendición, que también trae un Claro. testimonio de poder. Y bueno, antes de empezar, yo quisiera que leyéramos la cita que dice, está en Josué 1:9, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y El del Espíritu Espíritu Santo. Santo, mira que te mando que te esfuerces y seas Y seas valiente. valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y amén. bueno, la verdad es que es un texto muy hermoso. Sí, Es un muy claro. hermoso decir, levántate, como dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Pero mis amados, esta, esta cita bíblica se la das a alguien que ha tenido un diagnóstico muy fuerte y ¿qué va a decir? Ah, o sea, imagínate a alguien que le acaban de diagnosticar cáncer o le acaban de decir tiene 30 días de vida y que le digas, Sí, levántate y sé valiente, no temas ni desmayes. O sea, él dice, porque no estás de este lado, ¿no? Sí, claro. Y más una mamá, en nuestro caso, mami, Sí, como mamás, lo primero que pensamos son en nuestros hijos, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. no es fácil, la verdad. Es que bonita palabra y la palabra de Dios es poder, claro que sí. Y ya en un momento llega que la analiza, lo asimila, sí, sí, es lo mejor que puedo hacer, pero no es fácil decir, Sí. ay, sí es cierto, ¿verdad? O sea, no. sí. No sé cuántos de los que se están conectando les han dado un diagnóstico, pero Terminal. si a ti te han dado un Fuerte. diagnóstico de una enfermedad letal, terminal, como decía Gabo, ¿qué ha pasado? Mami, tú pasaste una situación así. Te dieron el Sí. diagnóstico, empezaste con síntomas. ¿Cómo fue que te dan el diagnóstico? Paz, pues sinceramente fueron muchas, muchas ocasiones, pero le comento antes de que yo conociera a Cristo. Antes de que yo conociera a Cristo, empecé con... Yo fui una niña muy, muy enfermiza. Ya Dios tenía preparado algo especial para mí, ¿verdad? Este, porque desde que nací, eh, pues dice mamá que cuando yo nací no respiraba. Entonces, mandaron a mi papá a comprar una ampolleta para que mis pulmones se, reforza, se reforzaran para que pudiera respirar. Entonces papá fue y compró esa ampolleta y
y ya pude respirar, ¿no? Con la gracia de Dios. Y de ahí crecí, pero siempre enferma, yo no podía andar corriendo como otros niños pequeños porque me ahogaba, me faltaba la respiración y siempre me veía mamá correr y siempre, siéntate aquí conmigo y tú no puedes correr y yo veía cómo corrían los otros niños, ¿no? Pero se les hacía normal, nunca hicieron estudios, nunca nada, ¿no? Claro. A ver, espérame tanto, mami. Deja hago un Sí. paréntesis. ¿Qué creen que, perdón, mis amados, no prendí mi micrófono? Ah, Entonces no se escuchó bien el tema que estamos teniendo. Se escuchaba bajito. Ok, sí. entonces sí se escuchó el tema que dije. Ok, entonces ahora sí, mi amor. Vamos. Adelante. Perdón. Sí, no se preocupe, pastora. Entonces, crezco, siempre enferma, siempre un doctor, otro doctor. Ya después de casada, igual, enferma, ¿no? Y una vez empiezo con dolor de cabeza, mucho dolor de cabeza y voy al doctor. Y yo quería que me diera algo, ¿no? Para el dolor Ay, de sí. cabeza. Y Dije, vámonos. me manda a hacer estudios y recibe los estudios y me dice, vienes con 500 de azúcar, eres diabética. Santo. Y yo, ¿Y qué edad tenías? padre, como 25 años. Bien Sí, chiquita. 25 años. Y entonces me dice que soy diabética y le dije, pero ¿cómo? Si yo me siento bien, nada más era el dolor de cabeza, ¿no? Y me dice, sí, pero pues es una enfermedad que vas a vivir con ella, puedes vivir con ella, ¿no? O sea, con un tratamiento y vas a estar bien. Pero yo sentí que se me venía todo el mundo encima porque había visto gente diabética, tuve familiares diabéticos y veía cómo terminaban, ¿no? Ay, Muy sí, mal, no, flaquitos, qué tremendo. sin una pierna, feo. Y yo con mis 2 hijos, porque apenas tenía yo 2 hijos. Y yo decía, ¿qué hago? Te le digo que todavía no conocía de Cristo. Después empiezo, bueno, el doctor me dijo, vas a tener, la diabetes te genera otro tipo de problemas. Y yo dije, bueno, primero Dios, a mí no me pasa, ¿no? Empiezo con un dolor de espalda, de cintura, de todo malestar en la espalda. Voy al doctor igual y me diagnostica que uno de mis riñones no me funciona. Oh, Y luego el padre pulmón. santo. Así se fueron dando varias cosas, ¿no? La verdad es que eso sí fue algo... ¿Y tú qué sentías? ¿Cómo te sentías? Era... Miedo, tristeza. Sí, porque yo decía, ¿qué voy a hacer? Mis hijos están... Yo creo que Pequeños. yo los veía pequeños siempre, ¿no? Los he visto pequeños siempre. Pero yo decía, ¿qué voy a hacer? Y yo sentía como que ya la muerte atrás de mí. Se siente muy feo, y eso de que lo vean a uno y que le digan, ¿qué tienes? Te ves mal, ¿no? Sí, Eran mis lágrimas siempre porque yo decía, ¿qué voy a hacer en un futuro si voy a terminar como... Y dices que ellos estaban chiquitos, ¿no? Sí, Y es que uno pequeños, como mamá lo primero que piensa es en ellos. claro. ¿Cómo se van a quedar? ¿Quién los va a atender? Nadie los va a Sí, cuidar como yo, sí. ¿no? Entonces, nuestra preocupación es esa. Son los hijos, uno, el cómo va uno a terminar, cómo va a ser uno el final. Se Ay, vienen sí. muchas situaciones, muchos pensamientos, miedos, ¿no? El enemigo lo ataca a uno Fuertemente, con muchos sí. pensamientos ¿Cuántos años tenías, terribles. Gabo? Yo me acuerdo que como a ver, iba en primero de secundaria, más o menos. Ajá, sí, sí, Primero de sí. secundaria, en sexto, más o menos. Como 12, 13 años. Más o menos. Sí me acuerdo, yo recuerdo que, ay, sí solté lágrimas esa vez, porque yo le decía a Dios, Dios, pues ya no te puedes llevar a mi mamá. Yo, pues como quiera, todo estoy más grande, pero todavía hay dos hermanitas que yo no les voy a Sí. poder dar el amor de una madre, o no les voy a poder dar la educación que mi madre les va a tener que dar. Ujú. Y le decía, Dios, no me quites a mi madre. Todavía tiene dos hijas ahí que pues dependen de ella, Claro, la dependen de ella. necesitan. Y, y pues sí, hay mucho que agradecer a Y es Dios que por la la vida de enfermedad mi madre. de una persona no solamente afecta a la persona, sino a toda la Sí, toda la familia. Sí, familia. porque había veces que mi mamá no podía respirar. Decía, no puedo respirar, no puedo respirar. ¿Y qué haces cuando no puede respirar alguien? Ujú. Yo le echaba aire, le Sí, echaba claro. alcohol. Pues un niño chiquito, ¿qué hace? Se paniquea porque no sabes qué hacer. Te puedes morir de no respirar. Ujú. Sí, la verdad,
sí fue difícil también eso para mí. Y también el ver de que mi mamá de repente ya se caía y pues sabemos que un golpe en la nuca pues puedes quedar ya ahí mal, ya ahí te quedas un golpe Sí, en la sí, nuca. sí, sí. Entonces fueron muchas veces, como 10 veces en la iglesia, en el local, en la casa, en, en un montón de lados. Wow, y es que qué tremendo, ¿no, mami? Cuando recibes la noticia, como decía yo, tienes primero la impresión, o sea, de qué Sí, me está diciendo, el miedo, los temores, las dudas, qué va a pasar y cómo me voy a sentir y cuánto tiempo me queda sí, y cómo me, o sea, todo se viene en la mente de nosotros y como decías tú, pensamientos de muerte, sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cómo me voy a morir? sí, Como dice Gabo, me caigo, me pego en la cabeza, ay, mis sí, hijos lo van a ver, paz, el trauma de verme sí, así, ay, no, no, bien fuerte. Yo me acuerdo que hace tiempo mi hija estaba pequeñita y a ella le empezaron a salir moretones en su cuerpo. Entonces, pues uno se alarma, ¿no? Uno ve sí, moretones y claro, ya se va al extremo. Entonces me acuerdo que fui al doctor, no estaba nuestro médico familiar, estaba otro, él se había ido de vacaciones, y ese médico le empieza a revisar y nada más empieza a mover la cabeza. Así que no, y tú así de, ay, ¿qué dígame, pasa? ya hable, Sí, ¿no? Entonces se le van a mandar a hacer unos estudios y de sangre y todo. Digo, pero dígame, o sea, más o menos, ¿qué puede ser? Entonces me dice él, pues al parecer es leucemia. Ay, no, esas palabras, la verdad, sí, las palabras tienen mucho poder, mucho poder. Yo me acuerdo que cuando dijo eso así de qué, y dice, pero vamos a hacer los estudios, no sé qué. Entonces, bajé, fui al laboratorio, yo venía así como zombie, entre que piensas y caminas por ¿qué pasa? inercia, ¿verdad? Sí, No no puede sabes. ser, Sí, sí, mi hija, mi pequeña, no, 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 no. Yo recuerdo que nos dieron cita en laboratorio y yo decía, no le voy a decir a su papá, no le voy a decir, pero porque no quiero alarmarlo, no quiero sí, espantarlo. Pero esos días fueron día y noche estar de rodillas. Señor, un milagro. Señor, mi hija está en tus manos. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué nos quieres enseñar? Y ahí estaba yo día y noche, día y noche. La llevé a los estudios, después esperamos los resultados. Pero aún recuerdo que antes de pasar al consultorio ya con los resultados, ahí en la silla, porque yo empecé a cantar, a adorar a Dios y todo, sí, y yo decía, Señor, que algo ¿qué tú tienes que pasa? hacer, Sí, ¿no? Y yo le empecé a recordar todas las promesas. Dice tu palabra, clámame y yo te sí, responderé. Dice tu palabra, y empecé, ¿no? Tu palabra dice, y tu palabra dice. Ahí antes del consultorio yo estaba clame y clame adorando. Yo decía, yo confío en ti, eres un Dios de poder, eres un Dios grande. No, mira, todo lo que uno puede hacer. Recuerdo que cuando pasamos ya estaba nuestro familiar el el doctor, doctor sí, familiar. ¿Qué pasó? ¿A qué vienen? Y ya le digo, ¿no? Pues fíjese que así, así. Entonces ya ve el ese y me mueve la cabeza. Y yo dije, ay, no, otro, padre. La mente tiene un gran poder sí, que sí, se va a los y así extremos. es en Sí. segundos, ¿no? Pasan Ujú. miles de cosas, sí, 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 sí. sí, Yo dije, no, señor, mi sí, hija, ahorita vamos a salir llorando. ¿Y qué voy a hacer? La voy a abrazar, la voy a concentrar. No, 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 todo. Entonces mueven la cabeza y yo, ¿qué pasó, doctor? ¿Qué, doctor? Y dice, es que yo no sé por qué le mandaron a hacer esos estudios. A ver, ven, hija, y ya pasa, la empieza a revisar y todo, y le vuelve a hacer así. Yo, ay, señor, dígame. Y me dice, no. En primera, el doctor, dice, ¿qué le dijeron? Ok, ya le dije, es que me dijo el doctor. Si en primera, nosotros como médicos no tenemos que dar un diagnóstico, diagnóstico antes de sí, tener esto, ¿no? Para evitar eso que usted está pasando y está sí, viviendo. Dice, y dos, la niña no, o sea, tiene una alergia, ¿qué medicamento fue? Ya vimos, es alérgica a este medicamento, es una alergia, no pasa nada. Entonces yo dije, Señor, gracias, porque sí o no, yo pude ver tu grandeza. sí, Y yo pude ver que cuando uno te clama, o sea, y qué hay de esas veces que cuando hay problemas clamamos, pero cuando estamos bien, claro, nos olvidamos. sí, Entonces, por eso siempre tenemos que adorar en tiempo, fuera de tiempo, en la bendición, en salud, en enfermedad. Tenemos que buscar a sí, Dios, ¿no? claro, Para que cuando pasen esas circunstancias, Señor, mira, aquí estoy, ¿no? sí, Adorando. Pero ¿cuántas veces, mami, personas que reciben ese tipo de diagnósticos, hemos escuchado que hasta se avientan en el sí, metro? sí, pasa, le digo que yo me pasó, me dieron diagnósticos antes de conocer a Cristo y después, y antes de conocer a Cristo, la verdad yo decía, y si me muero yo solita antes de morirme, ¿no? Yo decía, a lo mejor es el momento exacto, Ujú. y pasan muchas cosas, y me dejaban sola, y yo llorando, y yo no podía aceptarlo,
yo no podía aceptarlo. Pero ya después, cuando llegó a Cristo, ya también pasaron cosas y sí me diagnosticaron cosas. Fue algo tremendo, pero ya es diferente. Ya es diferente, Exacto. porque dice, creo en un Dios, Dios De vivo milagros. de poder. Dios de Yo me acuerdo milagros. cuando llegué y una vez me dice el pastor, ¿quieres sanarte? Y yo, pues sí. Y me dice, vamos a orar, pasa al altar y vamos a orar. Y yo recuerdo que me decía, pídele perdón a Dios, pídele. Yo llegué a la iglesia sintiéndome víctima. Ajá, sí, sí, todos Todos me que me piden, hacen, todos todos que me pidan perdón a mí, Ujú, ¿por qué voy a ujú. pedir perdón? Sí, sí es Y cierto. yo decía en mí, orando, yo decía, pero ¿por qué me está diciendo que pida perdón? Yo recuerdo que esa vez no lo hice, Paz. Posteriormente me arrodillé, Dios me hizo que me arrodillara. En ese momento yo sentí sanidad, cuando le dije, Señor, perdóname, y que me Wow. perdonen todos los que les he fallado. Yo me levanté con un calor en todo mi cuerpo, sudaba, y no sé qué pasaba en mí, pero días después fui al doctor a que me hicieran estudios y todo fue muy diferente. Sí, Todo sí, fue claro. muy diferente. Para la gloria de Dios, Sí, podemos ver su mano poderosa. sí, Una de las cosas que también la gente cuando recibe este tipo de noticias sí, no quiere hablar con nadie. ¿Qué sí, pasa cuando se meten en esa habitación? No quieren ver a nadie, no quieren sí, platicar con Paz, nadie, no quieren sí, comer, o sea, sí, se encierran ya, sí, porque muchos no quieren verse víctimas, exacto. no quieren verse, ¿cómo se llama? Que les tengan lástima, Sí, ¿cómo ¿no? contarlo? A mí me pasó una vez, fui a recibir unos estudios de cómo estaba mi pulmón y esa vez todavía me dijeron que todavía tenía muchos fibrosis en el pulmón. Y en esa ocasión estaba mi mamá y mi hermana en casa y yo llegué, me dijeron, ¿te acompañamos al doctor? Y le dije, no, voy sola. Y llegué, me dieron ese resultado que todavía no avanzaba mucho. Y llegué a casa, me metí a mi cuarto, lloré, le pedí a Dios y todo, pero yo ya conocía de Dios y yo decía, ¿cómo les cuento esto a mi mamá y a mi hermana? Entonces eran así como que muchos pensamientos, sentimientos encontrados, ¿no? Cuando salgo de mi recámara, no sé cuánto tiempo pasó, salgo de mi recámara y mamá y mi hermana ya tienen sus maletas que ya se iban. Y les digo, ¿y por qué? Y me dice mi hermana, porque yo no voy a estar en un lugar donde me pongan cara. Y yo, ¿pero qué hora fue eso? ¿Qué dice? Dice, pues es que tú no quieres hablar, te metes a tu cuarto, no quieres hablar con Ay, nadie. Dios Y mío. yo dije, padre. Y entonces dejé que se fueran en paz. No les dije nada. Yo estaba con mi dolor, mi sentimiento, y decía, es que no saben lo que estoy pasando. Ujú. Y Sí. entonces ya posteriormente llega otra de mis hermanas y me dice, ¿cómo es que se fue mi mamá y Cata, ¿no? Catalina se llama mi hermana. Y le digo, Chayo, pues es que yo llegué, yo tengo mi dolor y eso, y ellas pensaron que yo les había puesto, pues que me Caras. había incomodado, ¿no? Que estuvieran Ujú. ahí. Le dije, claro que no. Ya después hablé con ellas y ya entendieron qué es lo que estaba pasando, pero por el momento no les había yo dicho nada. Claro. Yo recuerdo que una vez Gabo, pues yo no sé cómo haya sido su vida, yo siempre encerrada, no poder salir mucho a que me diera el viento, el aire y todo eso, y una vez entra y me dice, ¿sabes qué? Le digo, ¿qué pasó, mi amor? Dice, estoy harto de tener una mamá enferma. Y dije, padre, o sea, yo quisiera, hijo, porque él me decía, mamá, llévame al parque. No puedo, Claro, hijo. claro. Mamá, vamos a jugar. No puedo. Sí. Dice, yo no podía hacer mucho esfuerzo. Sí. Y él llegaba de la escuela, se metía a su recámara y así, o sea, yo no sé lo que él le dolía, ¿no? Ujú. Y llegó un momento en que me dijo, ya estoy harto de tener una mamá enferma. Y dije, ¿y qué hago? Claro, ¿Qué hago? claro. Pero eso también Sí, nos da fuerza sí, para agarrar donde no sí, la hay sí, paz. y impulsarnos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y decir, tengo que salir y con la ayuda de Dios, pero de Ujú. verdad que es maravilloso contar con eso, con decir, no estoy sola, no estoy Ujú. sola. Y de verdad, cambio mi vida, cambio mi Claro, vida. gloria a Hubo un Dios. doctor que él definitivamente fui a que me diera consulta y me hiciera varios estudios y me dijo, ya no hay nada que hacer. Todos tus órganos, un pulmón ya no sirve, el riñón tampoco sirve. Padre Ya eterno. me entregaron las radiografías y de este lado se veía mi riñón y mi pulmón y de este lado se veía todo oscuro. Negro. Ya no se veía, ¿verdad, hijo? Mm. Ya veía, digo, mira, ya no tengo.
ya no Padre servía. eterno. Ya no servía. Cuando empiezo a ver resultados de que ya empiezo a respirar, empiezo a estar mejor, voy al doctor y me dice, pues es que estás bien. ¿Estás bien? Y dije, Padre bendito. Gloria a Dios, Sí, cómo Dios restaura sí, todo. sí. Amén, hermosa. Porque eran sí. ampolletas de ¿cuánto? Eran unas ampolletas de 10,000 pesos cada mes. Nada más se pa. pusieron Padre 3. No, mi eterno. amor, fueron ¿Cuántos? como 6. Ah, ¿Cómo 6. crees? Sí, Ay, la verdad es todo que eso me Dios. dejó drogada, pues con muchos gastos. ¿Pero cuántas tenías que ponerte? Eran como 10. Pero Ya, nada más se puso sí, 6. como 6. Fíjate ya no que pude. tal vez tuviste esa posibilidad, gracias a Dios, Ujú, pero hay gente que no sí, tiene esa sí, posibilidad. paz. Yo me acuerdo cuando mami se enfermó, que fue a dar al hospital, en ese tiempo, hace 28 años más o menos, nos decían, necesita una ampolleta que cada una vale 1,500. O sea, para nosotros juntar para una Sí, ampolleta sí, fue endeudarnos por sí, todos lados. sí, paz. O sea, hay gente que no lo tiene. Y muchas personas cuando tienen este tipo de diagnósticos, se enojan con Dios. Ujú, Empiezan a reclamar a Dios, empiezan a reprocharle, ¿por qué? ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué hice mal? Si hay gente mala que hace lo malo, que hace esto, ¿por qué ellos están con salud, tienen bendición? Y ¿Y por qué es, yo que te busco? Porque empezamos a reclamar y es tristemente, lo ¿no? peor que podríamos hacer, porque es un tiempo en el cual Dios nos está diciendo, acércate, hijo, te quiero que te es, acerques. Exacto, es una Es- sí, manera de llamar nuestra atención, sí, ¿no? Ahora tenemos como ejemplo Job. ¿Qué le dijo su esposa, no? sí. ¿Qué le dice? Aún, ¿cómo dice? Déjenlo, busco aquí. Sí, Paz. De rapidito le comento, Paz, Ajá. que yo en tanta enfermedad, yo una vez llegué y le pregunté al pastor, pastor, ¿cómo puedo saber qué pecado he cometido para que yo esté así? Porque yo sentía eso, ¿no? Que era como un castigo, un pecado. Y yo decía, ¿qué será? Que Dios me lo revelara. Y yo me acuerdo que me dijo el pastor, hija, si Dios está permitiendo esto en tu vida, es para ver la gloria de Dios. Amén. Y para que muchos vean tu testimonio. Amén. Y dije, gloria a Dios, no, yo ya me sentí menos, porque yo siempre así como esa carga, ¿no? Me sentía, me sentía culpable, pecadora. Ujú. Decía, ¿dónde estuvo? O sea, Sí. no digo que no soy pecadora, pero yo me sentía muy mal por tener esa carga, esa enfermedad siempre. Claro. Y le digo que, ¿sabes? Me dijo, es para que todos vean la gloria de Dios Amén. y seas testimonio. Amén. Y yo Gloria a dije, ¿en Dios. serio entonces? Más testimonios. Sí, 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 Dios es grande, sí, Dios es sí, bueno. claro. La esposa de Job le decía, entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y y muérete. muérete. Es Job 1:9. O sea, qué tremendo. Sí, O sea, ¿hasta dónde está esta mujer? Y a veces las mujeres somos muy aprensivas, somos muy arrebatadas a sí. decir cosas, muy aceleradas. Los hombres guardan silencio. Y aunque estén sufriendo, calladitos. Ujú, Pero las sí, mujeres somos bien de hablar, de decir, de sí. sacar, no, ya después, ya que vemos, ay Señor, perdóname lo que dije, perdóname cómo me expresé, perdón, o sea, no, pero sí somos muy arrebatadas para decir. A veces le echamos la culpa a Dios, luego viene el enojo, viene la frustración, viene la culpabilidad que Sí, decías, sí. viene el clamar, empezar a decir, Señor, perdóname, Señor, pero son etapas en las que uno va pasando y vas asimilando las Claro. cosas. Pero, ¿qué pasa cuando una persona está en una situación? Por ejemplo, una persona que está en una, como decía hace rato, diabetes y empieza a perder sus extremidades. Hay Ujú, gente que llega y dice, entiendo lo que estás pasando. ¿Cómo entiendes lo que estás pasando si tú estás completa? sí, O no. sea, hay sí, palabras, mis sí, amadas, que no podemos sí, decir. dices, no, tú no No entiendes. tenemos por qué Ujú, decirlas. Y a veces lejos sí, de dar un apoyo así como, ay, ¿cómo entiendes si tú tienes sí, tus dos piernas? Si tú sí. tienes tus dos brazos, si tú no estás con esta dolencia, con esta herida. Ujú, Entonces sí tenemos que sí, ser prudentes hasta para dar un sí, consejo, un ánimo. claro. Hasta cuando alguien llega a partir que, no sé, que alguien le fallece, no sé, un hijo, ¿no? Es que entiendo lo que estás pasando y tú tienes todos tus hijos, o Ajá, sea, no lo sí, entiendes, sí, no, ¿no? sí. Este, tenemos que ser más sensibles en este tipo Ujú, de cosas, pero yo estoy, la persona que está en este lado de la enfermedad,
a veces no quiere compasión, Ujú. no quiere ese de, ay, pues levántate y Sí. resplandece y esfuérzate. Sí. O sea, no, Sí. o sea, dime algo más vivo, ¿no? Sí, Más, claro. no sé, más palpable, más creíble. Y entonces nosotros tenemos que trabajar en eso. ¿Y qué pasa, mis amados, cuando a veces, como en el caso de mi pequeña, hay un diagnóstico equivocado? Ay, sí. Qué fuerte, ¿no? Pero hay Sí. personas que se enferman nada más con la mente, Sí, ¿no? sí. Es que él lo dijo y que tiene cáncer, que tiene leucemia, que tiene diabetes y van y al ratito ya empiezan a sentir todos los síntomas, ¿no? Sí. Sí. Porque la mente es tan poderosa que sí Lo se empieza a toma, enfermar. sí. Y ya empieza, comentaba de una mujer que así le pasó y ya estaba en los huesitos, que estaba bien enferma y regresa a otro diagnóstico y todo y le piden disculpas, perdónenos porque nos equivocamos de diagnóstico. Ujú. Ay, Entonces ella así como, ¿qué? No me voy a morir. Pero ya Sí. estaba, o sea, después de estar llenita, ya estaba flaquita, ya está viejita, se veía. O sea, la mente tiene un poder Sí. impresionante. Se comentaba de una persona, no recuerdo cuál era su nombre, pero dice que esta persona ¿cómo le dan? Como una sentencia, ¿no? Y le dijeron que iba a morir desangrado. Entonces la acuestan en una camilla con los ojos vendados, las manos extendidas, los pies amarrados, manos amarradas, no se podía mover. Y ya con las manos amarradas le hacen una incisión en sus venas. Al momento que le hacen la incisión en sus venas, él empieza a sentir cómo la sangre empieza a ¿escurrir? escurrir y lo dejan ahí. Pasa cierto tiempo, la verdad no les sabré decir exactamente cuánto tiempo, y regresan a verlo. Y el hombre había fallecido. Pero sale que en realidad no le cortaron, sino hicieron como, ¿cómo se dice? Algo Como que, simulado, simularon sí, que le sí. cortaron y le pusieron una bolsa de estas de suero arriba, a modo que cayera gotitas de agua aquí y que él sintiera cómo escurría el agua. Entonces lo que él estaba imaginando, lo que él estaba pensando fue tan fuerte que sí se murió. Ujú. Entonces vemos que nuestra mente es tan poderosa Sí, para bien o para mal. sí. Entonces a veces no es tanto de que lo que sí tengamos, sino lo que se mueve en nosotros. Por eso es importante nosotros empezar a orar y bien decías, mami, Señor, ¿en qué te he fallado, no? Y pide perdón. Sí. Porque, como decías, a veces nos hacemos las víctimas, Ajá, no, sí. todos me pidan Que me perdón, ¿no? pidan perdón. Pero no, tenemos Sí. que alinear nuestra vida a la voluntad de Dios y que se haga la voluntad agradable y perfecta. ¿Difícil de aceptar? Sí, Claro. Sí. pero a veces, es lo mejor. Hay una enfermedad, ¿cómo se llama? Esta hipocondríaca. Sí. Las personas que les dices, no, acaba de salir una enfermedad y dicen que te son estos síntomas, al rato la Yo persona también ya tengo tiene lo su... mismo, dice. Ajá, Ahorita nos sí. vemos. Sí, yo también siento igual. Ajá. Igual, así como dice ella también. Ajá. Sí, eso yo lo Sí, siento, eso sí, yo me está sí, pasando, eso. sí, Qué sí, tremendo, todo lo que qué sí. mente tan poderosa y el enemigo que viene engañador a dar ese tipo Sí, sí. de declaraciones, ¿no? Sí, Y que la gente lo necesitamos, empiece a aceptar. ajá, que uno Pero empiece. estas situaciones, hijo, ¿cómo tú vivías al ver a tu mami en esta situación como hijo? Como dices tú, yo quería ayudarle, o sea, no puede respirar, pues le echo mucho aire, pero no es que no haya aire, Pues sino mi que no mamá puede. Podía. sola no podía salir porque se podía desmayar en cualquier momento. La respiración pues también le fallaba, entonces eran dos cosas por las cuales nosotros nos teníamos que preocupar. Ah, pues en el pensar de que mi mamá estará bien o mi mamá en dónde estará, o luego ya había veces que, no, pues ya la trajimos al médico que porque se acaba de caer. Ay, Dios mío santo, ya llego a la casa y no veo a mi mamá, sé que está en el médico, ya llega, no, que vendada o no sé, Con con collarín, collarín. Ay, siempre o sea, era. si no se Sí, iban añadiendo sí, cosas, sí, no, Sí, algo feo. como que había un Sí, espíritu de muerte, ¿no? Sobre sí, tu paz. vida. Y si no me asaltaban, si no pasaba, ay, sí, sí, Una era, vez, una ocasión, a mi mamá la intentaron subir a un carro y sí, para la gloria y honra de Dios, pues no pudieron. ¿Entre Wow. cuántos te intentaron subir? dos, Entre y el que dos. estaba manejando, bueno, el que estaba manejando, ¿no? Pero sí, Y ya Padre llegó a la casa eterno. toda navajeada. sí, sí. Santo, fíjate, había un Sí, derecho legal sobre sí, tu paz. vida. Pero no, bueno, una de mis hermanas me decía que cuando sonaba el teléfono, ya nada más
pensaba, ¿y ahora qué le pasó? ¿Y ahora en qué hospital está? ¿Cómo crees? O sea, Ahora, así sí, tan... sí, sí, era algo terrible, si no era una cosa, era otra, siempre, siempre, Híjole, sí, qué sí, tremendo. Sí. Sí, la verdad es muy difícil, como decíamos, hasta para los hijos, para la familia es muy difícil verte a ti sí. en esa situación, ¿no? Sí. Hubo una ocasión en que Marianita y Jimena, fue Lorena, mi hija la mayor, a una junta porque me mandaron a traer a mí, pero no pude porque ellas dicen que se la pasaban durmiendo en la escuela. Entonces, la Porque en la noche maestra te me cuidaban. cuidaban, ellas ya no dormían, estaban ojerosas porque me daban la crisis de que no podía respirar. Ya tenían su libreta, su plato de plástico, lo que agarraran, ya lo tenían así, todos No, así. El Me alcohol. escuchaban toser, Gabo se levantaba, ya cuando me daba cuenta estaban todos mis hijos y yo decía, Señor, es el último momento que voy a ver a mis hijos y los veía así y sentía tan feo paz que yo decía, ya es el último cuadro que estoy viendo. Y yo decía, le pedía tanto a Dios y un poco más de tiempo, un poco más de tiempo. Ya Claro. recuperaba yo y yo no sé cómo ellos me veían porque veía su carita de desesperación, de que no podía respirar. Hubo un tiempo en que me sacaron el agua del riñón, ¿verdad? Y ya andaba Traía yo aquí con su mi bolsita. bolsita. Ay, ¿cómo Andaba yo con mi crees? Ay, bolsita. mami. Mira, quien te viera Nunca, yo no no, imaginaría paz, verte así, no, ¿eh? no, no. Mucha gente me veía y me decía así como que, le digo que este doctor, cuando fue mi hermana, le preguntó, ¿y su hermana? O sea, pero él esperando en que mi hermana le dijera, ya no está con nosotros, ¿no? Claro. Sí, paz. Y aún así, pero yo bien aferrada, ¿verdad, hijo? Como que nunca me di por vencida. Siempre, siempre me aferré a la vida, porque yo así con todo y bolsita aquí, siempre andaba yo así, me veía Ay, la gente. mami, qué Y me decían, Mari, fuerte. vete a la cama, tienes que descansar. Y yo, Sí, no, ¿cómo no? sí era. Y cada vez que yo iba a una consulta a cancerología, Paz, regresaba yo muy deprimida porque veía gente muy mal, y yo Sí, decía, claro. Voy a terminar así, pero para la gloria de Dios, Y fue bastante tiempo el que sí, estuviste así. O sea, van como unos 3 añitos, sí, yo no unos sé añitos. cuánto o cuantos. cómo pude compartir la palabra en ese lugar, porque la gente me decía, hija, ¿y tú a quién traes? Y yo decía, no, pues yo vengo al doctor y yo también soy paciente. Decía, pero es que no te ves mal. Ujú. Y yo decía, no, pero es que tengo esto y esto y esto. Y me decían, ¿en serio? Pero creo en un Dios que está vivo y así, De no, vale. Exactamente. Ajá. Doctor de Y entonces me doctores. decían, es que nosotros no te vemos mal. Todos así bien mal, con sus tanques de oxígeno. Y yo llegaba, o sea, yo sí me sentía mal, pero salía yo más mal de verlos a ellos Ujú. que me sentía Wow, mal qué yo. tremendo. Vamos a ver Sí. algunos mensajitos que nos están mandando. Dice Reina Arrieta, Dios les bendiga. Hola hermosa, Dios Hola. te bendiga. Dios ¿De les dónde nos bendiga. miras? Gracias por estar aquí. Levántate y resplandece, radio y televisión. Saludos y bendiciones, Pastora Nancy e invitados. Gracias, Gracias. Pastor Vic, Dios le bendiga. Dios Es le un bendiga, privilegio hermano. que nos esté acompañando. Em, mm, mm, mm. Princess Duke dice saludos y bendiciones. Dios te bendiga, hermosa. Gracias Ay, por estar sí. aquí. Un abrazote enorme. Arianis CCS dice bendiciones desde Venezuela. Oh, lo ven desde Venezuela. Venezuela. Dios le Gracias, bendiga. hermosa. Dios le bendiga. Esperamos que este Gracias. tema sea de gran bendición para ustedes. Amén. Rufi Pau dice, Uriana, bendiciones. Hola hermosa, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Norma de Morales dice, hola pastora, bendiciones. Soy Norma de Guatemala, bendiciones. Wow, Dios bendiga a Guatemala. Dios bendiga a Gracias, gracias Guatemala. mis amados por estar aquí. Yo no sé si a alguien de los que nos está viendo en algún momento se le diagnosticó una enfermedad así o alguien de tu familia, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega el familiar diciendo que crees que me acaban de desahuciar, que me acaban de decir esto, ¿no? Sí. Una persona me decía apenas que le han dicho que tiene su corazón trabajando al 40%. Qué fuerte, ¿no? Qué Sí. fuerte. Entonces,
como decíamos hace rato, no solo es la persona, sino la familia Sí. también se llega a enfermar. Si tú estás pasando por alguna de estas situaciones, alguna enfermedad, mándanos mensajito para poder estar orando por ti Claro. y para poder unirnos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que donde 2 o 3 se pongan de acuerdo, Él está ahí para manifestar su poder, amén. Así Amén. es que ahí donde estás, te deseamos que Dios sea derramando sanidad sobre tu vida de una manera impresionante. Y bueno, ¿qué pudiéramos decirle a las personas que tienen una noticia así? Están pasando por algo similar. ¿Qué consejos les podríamos dar? Que recuerden que tenemos un Dios de poder, un Dios de milagros, es nuestro doctor de doctores y Él es el que todo lo puede. Si estás pasando una situación terminal, si estás pasando una situación similar a la que pasó mi mamá, pues Dios está queriendo que te acerques más. Dios quiere escucharte. Amén. Tal vez no has orado, o tal vez, como dice mi mamá, no has pedido perdón o Así es, no te has sí. arrepentido de tales cosas que has hecho. Exacto. Entonces es una manera de pues ponernos a línea y arreglar nuestros asuntos con nuestro Padre Celestial. Así es. Yo creo que una de las cosas también es que lloren. Sí. Llorar. Lloren Sí. todo lo Todo que lo tengan que que tengan llorar que y llorar. deseen llorar, porque si nosotros no los guardamos, a veces es peor. Sí, eso Y sí, ya ¿no? lleva otra enfermedad. Lleva Consecuencias, otras ajá, sí, de consecuencias. Lleva guardarse. otros sentimientos. Exacto. Sí. Y como yo les decía, en mi experiencia a mí me ayudó mucho orar y adorar. Adorar. Adorar siempre me recuerda la historia de Abraham, Ujú. cuando Dios le pide a su hijo que lo Ay, sacrifique, sí. cuando le dice a sus siervos, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. O sea, adorar es la clave, siempre he dicho, es la llave y la clave de tener una respuesta en alguna petición. Sí. Entonces, adorar, adorar. A veces no tenemos ganas de orar, la verdad es que no. Cuando estamos en una situación así, en una prueba, no tenemos ganas de orar, Sí, entra eso. pero pones una alabanza y dices, eso es lo que te quiero decir, Ajá. eso siente mi corazón, Sí, eso siente sí. mi alma, ¿no? Sí. Entonces, Sí. pon alabanzas y ponte a cantar, escúchalas y dile, mira, la verdad no tengo ganas de orar, Dios, pero esta alabanza, y Sí. ponla y ponla y ponla y que te ministre, que ministre tu corazón, y no le preguntes a Dios por qué me está pasando, sino para qué me quieres enseñar, ¿no? A través de esto, o a mi familia, Sí. porque a veces Dios habla a los padres a través de los hijos, o a los hijos a Exacto. través de los padres, Sí. ¿no? Nos trae enseñanzas. Y el Señor dice, la prueba no es para ti, es para tus hijos, pero tú eres el instrumento para que ellos vengan a los pies, o viceversa, ¿no? Sí. Usa a los hijos para que los papás vengan a los pies de Cristo. Sí, claro, porque, bueno, yo pude vivir mi experiencia en enfermedad mía, pero cuando viví una experiencia con enfermedad con Gabo Paz, eso fue algo muy diferente Ay, también. sí, el corazón Sí. se rompe. Él nació con asma. Mm. Él nació con asma y la verdad esa situación también fue algo terrible, viví algo muy, no se le desea a nadie. Ay, sí. Él empezaba con su crisis de asma y le daba convulsionaba. Padre eterno. Él, cuando llegamos a la iglesia, oraron mucho por él. Dios lo sanó también, es testimonio, Gracias a Dios. porque él convulsionaba y cada convulsión era se le parte a uno el alma. Ay, sí. Y luego no poder llegar luego al doctor y Qué luego cuando me escena tan pasaba la fuerte, noche y dices, paz. ¿cómo le ayudo? Sí, no, fueron unas situaciones terribles y también mucho cuidado, tenerle cuidado porque no sabe a uno a qué horas le va a pasar y que estar pensando que mi hijo va a crecer con esa situación, que va a seguir convulsionando. Ay, sí. Era muy, muy terrible esa situación también, pero Dios hizo la obra y a los 8 años él fue sanado. Ay, gloria a Ajá. Dios. Bendito. Wow, Sí. para que veas el poder de Ajá, Dios sí, manifestado en su sí, vida. sí. Ahora, si mal no recuerdo, más o menos en esa edad, dijo, es cuando tú entras a la iglesia. Ajá, Sí, pues fue cuando entre llegamos a los 7 y 8 8. años. Ah, Sí. mira, Dios te recibe Sí. con un milagro Sí. hermoso. Sí. Sí, Wow. Paz, porque era una situación terrible. Y ahí es cuando confirmamos que desde el vientre, hijo, tenías un propósito en Dios. Sí. Un propósito maravilloso. Ese Amén. texto, paz. Ay, luego le voy a contar ese texto. Es que me pasó algo, pero. Ahorita me acordé. Cuéntalo, cuéntalo. Sí, bueno. Sí, también que busquen segundas
¿cómo se llama? Diagnósticos. Opciones, sí, 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 sí. sí. A veces nos quedamos con Sí. el primero Sí. y devastador. Yo- Es la importancia de sí. tener otro diagnóstico, porque como usted dice, le habían dado un diagnóstico Ay, que sí, no era, qué Te quedas tremendo. con y ya eso. tomando otra opción, ya sabes si sí o no, que te Sí, mueves. imagínate, como dices, mami, uno como mamá sufres al ver a nuestros hijos llorar, y Sí, sufrir. No sé si sufrir. supieron esta noticia, la verdad, no sé el por qué lo haya hecho esta mamita, de una mamita que estaba desesperada y se subió a un puente con su hijo y se aventó con su hijo. No sé si le ¿Qué diagnosticaron le a él una habrán enfermedad dicho? o a ella, y que ella diga, no tengo quien lo cuide y para que no sufra mejor me lo Sí, llevo. O pasan sea, muchas qué cosas, tremendo. sí, Por sí. cuando vemos a nuestros hijos y no podemos ayudarles, ¿qué le Sí. das? ¿Qué No le tener esa haces? esperanza, esa Ujú. esperanza en ¿Qué Dios, pasa cuando nuestros hijos tienen esa temperatura y fe. vamos al doctor y que lo van a meter en hielo, ¿no? Hielo. Ay, pasa, sí me ¡Ah, pasó. no! A mí me Sí, ¿No? metieron lo hielo. Entonces, metieron en uno hielo, está en la sí. noche y dices, pero es que si lo llevo lo van a meter en hielo y puede ser hasta contraproducente, pero aquí que Sí, le pongo, o sea, es la sí, verdad una sí, guerra tremenda en nuestra mente y en nuestro corazón. sí, ¿Cómo les ayudamos? Pero un segundo diagnóstico, sí. la verdad sí es muy importante y muy Y necesario. de crisis, porque tienes que actuar en el momento, pero no sabes qué hacer. Por lo mismo de que cuando mamá no podía respirar, así le hacía, no puedo respirar, no puedo respirar, no ¡Ay, puedo qué respirar, no puedo tremendo! respirar. Sí. Y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué Claro, hacemos? Sí. fíjate que ahora que comentas eso, ahora con la etapa que pasó del COVID, ¿cuántos no Ujú. tenían que atender a sus familiares en Sí, casa? es una, ay, Y no, algunos que con terrible. oxígeno, pero había en ese tiempo, ¿se acuerdan que filas para que les pudieran rentar oxígeno? Sí, Y Caros. algunos no llenarlo. alcanzaban. Y ver Sí. a tu familiar, como dices, que no Ujú. puede respirar, tú no puedes hacer Ni la nada, y que el economía. lugar, están las Lugar. filas y todos esperando por una Ujú. oportunidad, o sea, Sí. se cierra todo, no hay Es difícil, opción que clamar. Sí. lo Que mejor. Clamar. Sí, clamar. Y sí. muchos, tristemente, muchos que fallecieron sus familiares se quedaron con ese sentimiento de culpabilidad. Sí, No pude hacer sí, nada, mucha no gente. pude ayudarle, no Y, Mucha pude. gente quedó ah, mal. y creer Ajá, plenamente en las promesas de Dios, porque como dice el texto, ¿no? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y que nosotros Maravillosas. desconocemos. así es. Definitivamente Sí. nosotros desconocemos el gran, infinito poder que tiene Dios. Entonces, Él Sí. puede hacer todo. Amén, Sí. sí. Yo jamás me imaginaba volver a andar en las calles, porque yo estaba encerrada en mi habitación y el que una persona me fuera a visitar tenía que pasar unos 10 minutos que calentara su cuerpo, porque hubo alguien que llegó y así como llegó entró a mi cuarto y yo sentí esa frialdad. Yo sentí esa frialdad, cómo llegó esta persona fría y luego me empezó a dar el ataque. Y Santo. entonces me decía el doctor, cuando vayas a recibir visitas, deja que estén en la sala, Sí. se Ajá, ajá, exacto. y posteriormente que te pasen a visitar, hija, porque no, ellos traen mucha frialdad en el cuerpo. Y entonces yo una vez dije, bueno, voy a abrir Ventana. la ventana de mi cuarto y apenas si la abro y me llega ese airecito, no, me da Otra la vez. crisis. Entonces Ay, yo sí. sentada ahí, yo decía, ¿cuándo voy a volver a salir a la calle? Va a ser Ya no normal. voy a volver a Ay, salir. sí. Y No, mira, no. día de cohetes. Se ponía No, sí. bien También mala, bien por el mala, humo. Por por el el humo. humo. Ay, qué Sí, tremendo. Mira, sí. aquí nos dice Tony Mens, bendiciones. Hola, Tony, bendiciones. ¿De dónde nos escribes? Gracias por estar aquí. Bendiciones, mi hermano. Ariadne CSC, gracias, hijo. Dice, yo convulsiono aún y deseo en mi corazón que me sane, ya que he intentado de dejar las pastillas, o sea, el tratamiento, y no he podido, porque a los 4 días sin tomar pastillas vuelvo a convulsionar. Ahorita vamos a estar orando por ti. Vamos a orar. Claro, Em, amén, gloria a Dios. Claro. Arianis, vamos a estar orando por Arianis. ti. Vamos a pedir a nuestro Dios un milagro. Amén. Sí. Y wow, la verdad es que muchas personas están en esta situación de enfermedad. Sí, sí. Muchas personas, pero es importante también que puedan platicar con alguien, como decíamos hace rato, luego se encierran y aún ese encierro trae más Sí, depresión sí. que se añade a la enfermedad, ¿verdad? Que tenemos que pues empezar a declarar la palabra de Dios, Sí. empezar a creer y a confiar en que Dios puede hacer un milagro. En algún momento a mi hija también le diagnosticaron asma, precisamente, y le hicieron un estudio y le dijeron
alérgica a los animalitos, alérgica a la alfombra, alérgica a los peluches, alérgica, todo lo que en su cuarto haya de que suelte pelito, Sí, el sí, cobertor, la todo. cobija, o sea, ¿con qué la tapo, no? Así estaba yo. Entonces, qué tremendo. Sí. Pero para la gloria de Dios, ya cuando nos dimos cuenta, mami, pero pues que no te hacen daño los animalitos, pero que no te hace daño esto. ¿Cómo fue? Sí, La mano de Dios. sí, sí, sí. Sí, De una manera hermosa, gloriosa, impresionante, así es. ¿no? Entonces, la verdad, mi amada, si tú estás pasando por una enfermedad así, y tal vez la gente te diga, ay, qué exagerada, ¿no? Pero la verdad es que no Ajá. saben lo que tú estás Sí, viviendo. solamente uno Y, sabe. y hay algo que dice la palabra de Dios en Jeremías 33:6. Dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré Amén. y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Eh, en cierto modo, y luego digo con todo respeto y con todo temor y temblor, en cierto modo, yo digo, a veces es mejor una enfermedad así, porque tienes oportunidad de arrepentirte, como decías, de pedir Sí, perdón, de sí, alinear tu vida, sí, paz. de reconciliarte con los que tienes algún tema y prepararte para cuando Dios quiera. Porque hay Ujú. personas que tienen accidentes y mueren instantáneamente y ni oportunidad de decir, No, Señor, perdóname. sí, Entonces, en cierta forma, yo ahí es donde entiendo que esos son los lazos de amor y misericordia sí, que que Dios tiene nos da. todavía Sí, para con nosotros. Sí, paz. Exactamente hace un ratito estaba escuchando un testimonio así, que decía que eran dos hermanos que los dos iban a la iglesia y por motivos, uno se separó y que el otro le decía, regresa al camino de Dios y qué tal y Dios ya no tiene otra oportunidad y que el otro decía, no, cuando sea eso Dios me va a dar una oportunidad, una última oportunidad, ¿no? Le da un paro cardíaco y en la ambulancia muere. Y decía el otro hermano, de verdad Dios le habrá dado esa oportunidad. Exacto. O sea, imagínense ese cuadro de la ambulancia, ver al paramédico, es lo último, y si en realidad Dios le dio esa Fíjate oportunidad. que una persona daba testimonio, él se dedicaba a poner estos, antes había mucho grupo de sonidos, ¿no? En las Ujú. calles y ponían sus luces y todo. Dice él que estaba conectando las luces y las bocinas, entonces subió y había llovido. Dice que se dio un toque, una descarga tremenda. Dice, Sí, mira, fueron como 5 segundos que yo no me podía despegar, que fueron eternos, sí, pero toda mi vida me pasó como una película. pasa. Dice, ya cuando abrí los ojos ya estaba yo en el piso. O sea, me Mm, imagino que de la descarga se cayó. se Dice, estaba yo en el cayó. piso. Gracias a Dios pude abrir mis ojos. Pero ahí me quedé pensando, pasó toda mi vida en mi mente, pero nunca el decir Dios perdona. Sí. Entonces, o sea, ¿tendré yo la oportunidad de arrepentirme, alinear mi vida y pedirle perdón a la gente y a Dios? ¿Quién Ujú. sabe? No, mejor. Entonces, hasta cierto punto, Señor, pues gracias, ¿no? Dice la palabra de Dios que dad gracias en todo. ¿Es difícil? Sí, Sí. sí, Decir, Señor, gracias por esta prueba, claro que es difícil, sí, pero algo el Señor nos quiere enseñar. Entonces, mis sí. amados, queremos dejarte esta palabra en tu corazón. He aquí que yo os enviaré sanidad y medicina, dice Jeremías Amén, 33, amén. 6. Pero quiero decirte esto y también te lo quiero decir con temor y temblor. Hay de dos. Hay gente que llega y dice, el Señor dice que vas a sanar o que va a sanar tu familiar y a veces no sana, ¿no? ¿Qué pasa Ujú. cuando es que le profetizaron que va a sanar, pero yo lo veo peor? ¿No? Ujú. Entonces, Pero, una de dos. ujú, Puedes sanar físicamente y el Señor dale otra oportunidad o en ese, el Señor está dando una oportunidad y se lo lleve a su presencia. Pero dice la palabra de Dios que en su presencia no ya no habrá habrá. más llanto, ni más tristeza, ni más Sí, dolor. Amén. Amén. Sí, Entonces, sí, ¿sanó o sí, no sanó? sí, sí, sanó. Sí, sanó. Y sí, sí, Tal bueno, vez no es nuestra expectativa, ujú, sí, pero sanó. claro. Y claro. no sabemos los planes de Dios. Y como dice Pablo, ¿no? El vivir es para Cristo y el morir es ganancia. Sí, Es algo muy, es un texto muy fuerte, pero es cierto. ah, Exactamente, sí, sí, sí. es cierto, porque, pues, no sé, tal vez cuando estás en esa fase, tú, como dices, tienes de dos, pues puedes partir y ser salvo, pues allá es, pues va a ser todo bonito, va a ser pues, algo ver, estar en la presencia del Señor. Exacto. Y aquí, pues,
poder ser una herramienta y las promesas que tú le vayas a hacer al Señor, pues cumplirlas, porque pues si Dios te va a sanar, pues es para que seas de gran bendición y seas tu testimonio tenga impacto en las demás personas. Entonces, pues hay de dos, clama por misericordia, que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios, haz tu voluntad, y si me permites estar aquí en la tierra con mi familia, yo te quiero servir, quiero cumplir tus expectativas, Amén, quiero amén. hacer El tu propósito voluntad, de Dios, exacto, el claro. propósito de Dios. Y si es lo que tú quieres que yo parta, pues lo voy a hacer, Padre, porque es lo que tú Qué quieres, difícil, ¿no? Padre, Qué Señor. difícil, pero Pero es tal sí, vez la mejor opción ahí, Sí, a aceptar la la voluntad voluntad de de papá. Dios. claro. A mí me pasó, Paz, es algo bien difícil, yo jamás pensé hacer esto cuando mi papá murió. Cuando mi papá murió, yo apenas estaba caminando en el camino de papá Dios. Y él conoció de la palabra, claro, pero a través de su enfermedad, pues ya no pudo ir a una iglesia, ya no pudo asistir porque él estuvo en cama mucho tiempo. Murió de próstata, de cáncer en la próstata. Y entonces yo recuerdo que yo le hablaba a las hermanas de oración, y yo les decía, estaba en el hospital y yo les decía, por favor oren por mi papá para que Dios lo sane. Esa era mi oración de pues como 2 meses, ¿no? Y cuando hablo con una hermana y me dice, hija, ¿cómo está tu papá? Y le digo la situación y me dice, ya no ores por sanación. Y yo, ¿cómo? Dice, ora por salvación. Dice que Dios lo salve y que si Dios va a hacer la voluntad de que se lo lleve, pues que lo alcance y que se arrepienta. Haz la oración de fe con él. Y yo dije, ¿cómo voy a hacer eso? Y yo me acuerdo que estaba en el hospital y mi papá me decía, hija, busca de Dios, busca de Dios. Le digo, papá, ya te pusiste a cuentas con papá Dios, y ya me puse a platicar con él. ¿Hacemos la oración, papá? Nos llevamos ese día a mi papá a la casa y al otro día murió. Wow, Entonces fue gloria a algo Dios. así sorprendente que decía, Señor, fue tu voluntad. Misericordia. Ajá, Ujú. entonces Sus él nada lazos más de amor. esperaba eso. Ujú. Y ya pues ya no volví a orar por sanación, sino por salvación. Y Salvación. qué bonito Porque- pues saber que vas a y llegar allá Y a Y tener esa verlo, tranquilidad, sí, Paz, porque exacto. si yo me hubiera, o sea, le doy gracias a Dios que me dio esa oportunidad de todavía hacer esa oración con él, Amén. porque yo decía, y si después me hubiera enterado de que tenía que hacer esa oración con él y decir, remordimiento. y yo no lo hice con mi papá, Ujú. y yo me aferraba a que fuera una oración de sanación, ¿no? Que sánalo, Señor, levántalo. Sí, Todo hijo lo hace, ¿no? exacto. Pero pedir, Señor, si te lo vas a llevar, pero que sea contigo. Amén, amén, Ujú. amén. Pues vamos a orar. Quisiera terminar este tiempo por esta hermosa que mandó su petición. Vamos a orar por ella y creemos en un Dios de poder, Amén. en un amén. Dios de Gloria a Dios. milagros, que Amén. pudo abrir el mar en dos, que pudo sanar a unos leprosos, que pudo Leprosos, dar vista a los ciegos, ciegos, que pudo hacer grandes maravillas. Y es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siempre. siglos. Así es que Él Amén. puede hacer ahora un milagro. Vamos a orar. Sí. Padre Celestial, en Padre esta bendito, en tarde esta venimos hora, delante de Gracias, tu Señor, presencia. por Te damos la gracias, vida mi de Dios, las por la vida personas de que vieron hoy esta mujer esta hermosa, transmisión, Señor, que hoy pone Gracias por su la vida de mi petición, madre, Padre. mi amado, Que me delante de permites tu altar. Y estar queremos aquí con mi unirnos, madre, Señor, a Señor, esta oración, y me permites rogándote, Padre, disfrutarla, que Padre. tú seas extendiendo tu mano de Gracias por la sanidad madre que sobre me das, ella. Señor. Que todo esto que Gracias ella por está darle vida a pasando mi en su madre, cuerpo, Señor, tú le muestres, Gracias, mi Dios, papá. que quieres enseñarle. Y a través de eso, mi Dios, Señor, te ella pido pueda, mi Dios, amado Señor, por los que vieron esta entender transmisión, tu Señor, propósito en y su vida. Tal vez a través te de pido, esto Señor, puedas por sus atraer a su vidas, familia a Padre, tus pies. El milagro que tú tienes aumente su fe, preparado para Padre, ella, su y familia que pueda les creer en este Dios poderoso que nosotros reveles, creemos, Padre, y que esa sanidad les pueda ser desde enseñes su lo que cabeza tienen hasta que la hacer, planta de Padre, los el por pies. qué están Te pasando pedimos esta que la cubras situación, con tu Padre, sangre ¿para qué, preciosa Padre y Dios? declaramos esta Y es palabra porque de tú tienes Jeremías un propósito
23:6 en su ellos, vida. Padre He aquí Dios. que yo os enviaré No sabemos en qué sanidad y momento se medicina pueda cumplir y ese les propósito, curaré y pero les daré es un abundancia de propósito paz. y Así lo tus creemos en planes el son nombre de perfectos, Jesús. Padre La ponemos Dios. en tus manos, Señor, Te damos gracias declarando por sus bendición, vidas, así Padre como en Dios. cada una de las personas que nos está Gracias viendo y y espera, Señor, acompáñalos un y milagro bendícelos, en su Padre vida, mi Jehová. Dios. Te Bendecimos cada pedimos que país, te muevas de una Guatemala, manera Señor. poderosa y Bendice testimonios de Guatemala, Padre poder Jehová, de puedan los salir a ejércitos. través de esto. Bendice a En el tus nombre hijos, de Padre Jesús lo Dios, y creemos sánalos, y lo Padre Dios. pedimos. Creemos en que Amén tú eres el Rey y de amén. Reyes y Doctor Muchas de gracias, mis Doctores. amados, por Amén, amén. acompañarnos. Esperamos haya sido de gran bendición para ustedes. Y bueno, provechito. Bendiciones. Gracias a ustedes.